En el verano de 2015, una tranquila zona residencial de Broken Arrow, Oklahoma, se convirtió inesperadamente en el centro de atención nacional. Lo que a simple vista parecía una familia numerosa que llevaba una vida discreta y apartada del bullicio social, terminó envuelta en un suceso que sacudió por completo a la comunidad. Las sirenas de la policía, las luces intermitentes en medio de la noche y el hermetismo de los vecinos marcaron el inicio de una historia que todavía hoy genera preguntas difíciles de responder. La familia Beber vivía en una casa común, en una calle común, en un vecindario donde rara vez ocurrían hechos violentos. Educaban a sus hijos en casa y mantenían un perfil bajo, lo que hacía que muchos apenas supieran quiénes eran realmente. Sin embargo, detrás de esa fachada aparentemente tranquila, existían dinámicas internas que nadie fuera del hogar conocía con claridad. Cuando las autoridades llegaron a la residencia tras una llamada de emergencia, descubrieron una escena que transformaría para siempre la percepción de seguridad de esa pequeña ciudad. El caso de los hermanos Beber no solo impactó por la magnitud de lo ocurrido, sino también por las edades de los implicados y por la complejidad de los procesos judiciales que siguieron después. Con el paso de los meses, la investigación reveló detalles inquietantes que captaron la atención de medios de comunicación en todo Estados Unidos. Más que un simple expediente criminal, esta historia se convirtió en un recordatorio de que incluso en los lugares más silenciosos pueden gestarse tragedias impensables. Este es el caso de los hermanos Beber. La familia Beber residía en el 709 de Magnolia Court, en Broken Arrow, un suburbio tranquilo de la ciudad de Tulsa. Estaba compuesta por los padres y 6 hijos, a quienes la policía y los medios describieron como una familia muy cerrada que educaba a sus hijos en casa y tenía escasa interacción con el vecindario. La discreción con la que vivían fue tal que muchos vecinos admitieron posteriormente que no sabían ni siquiera los nombres completos de todos los miembros de la familia hasta después de los hechos y la liberación de informes forenses públicos. David y April, los padres, habían elegido educar en casa a todos sus hijos. Los niños nunca asistieron a escuelas públicas ni participaban en actividades comunitarias o deportes, lo cual se considera un factor clave en su aislamiento social. Los hermanos pasaban la mayor parte del tiempo entre ellos dentro de la casa o en el patio, sin amigos externos. David Beber, el padre, tenía alrededor de 52 años en 2015 y trabajaba en el campo de la tecnología informática. Antes de los hechos, trabajó como técnico contratista en departamentos de TI y compañeros lo describieron como una persona reservada y tranquila, amable pero poco sociable, alguien que trabajaba bien y mantenía su vida personal separada. April Beber, la madre, de unos 44 años, se dedicaba principalmente al hogar y al cuidado y educación de los niños. Su momento cotidiano transcurría dentro del núcleo familiar, centrado en la crianza y las tareas domésticas, y no hay evidencia pública de que hubiera un empleo formal fuera del hogar antes de los hechos. En cuanto a los niños, Robert, Michael, Crystal, Daniel, Christopher, Victoria y Autumn, todos fueron educados en casa. Ninguno asistía a una escuela pública con compañeros externos ni participaba en actividades sociales habituales para su edad. Los vecinos coincidieron en que los niños rara vez jugaban con otros, solían hacerlo juntos en el patio o estaban dentro de la casa y no tenían interacción notable con otros niños del vecindario. Robert y Michael, los 2 hijos mayores, tenían usuarios de Internet y redes sociales, lo que algunos medios analizaron como una de las pocas ventanas de interacción que tenían con el mundo externo. En las cuentas que las autoridades revisaron, se encontraron intereses típicos de adolescentes, como publicaciones sobre películas, música o autos deportivos. Desde su entorno digital, también se observó que estaban familiarizados con eventos noticiosos, cultura pop y temas variados que consumían online. Sin embargo, no hay registros de que tuvieran amistades significativas fuera de su familia a través de la escuela o actividades sociales presenciales. La tragedia comenzó en la noche del 22 de julio de 2015 alrededor de las 11:30 p.m. La policía fue alertada por una llamada al número de emergencia 911 desde el interior de la vivienda. El operador obtuvo la ubicación gracias a esa llamada, aunque la conversación fue interrumpida abruptamente sin que se pudiera escuchar con claridad. Broken Arrow 911. Hello? Hello. Hi, where are you at? Broken Arrow, Oklahoma 7411. What address?
709 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. He has a knife and he's stealing me. Oh, millions of people out. Okay, who's attacking your family? What? Who's attacking your family? Yes. Who is it? Do they have... Are you there? Hello? Hi, what's going on there? What's going on there? Hello? 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 Tras rastrear el número y confirmar la dirección, oficiales de la policía del departamento de Broken Arrow llegaron rápidamente al domicilio familiar para investigar una posible situación de emergencia. Al acercarse a la casa, notaron manchas de sangre alrededor del porche y el umbral de la puerta. Los agentes tocaron la puerta y tras escuchar una voz débil pidiendo ayuda desde el interior, decidieron forzar la entrada a la vivienda. Al ingresar se encontraron con una escena caótica y brutal. Una de las hijas mayores de la familia, Crystal Bever, de 13 años, estaba tendida en el piso con múltiples heridas de arma blanca y sangrando profusamente. La menor fue sacada de inmediato para brindarle atención médica. Al continuar con la exploración de la casa, los oficiales encontraron los cuerpos sin vida de 5 miembros de la familia: David, el padre; April, la madre; Daniel, de 12 años; Christopher, de 7; y Victoria, de 5. Los informes oficiales indicaron que estas 5 víctimas fueron asesinadas con múltiples lesiones por arma blanca en distintos lugares dentro de la residencia. La causa de muerte fue clasificada como consecuencia de múltiples heridas punzocortantes por el forense del estado de Oklahoma. Mientras los agentes actuaban dentro del hogar, Autumn, de apenas 2 años, fue encontrada ilesa en una habitación del piso superior y trasladada a custodia estatal para su protección y cuidado. Durante la emergencia, algunos oficiales observaron huellas frescas que salían por el patio trasero, lo que les permitió deducir que los posibles atacantes habían escapado por la parte posterior de la casa. Acto seguido, un equipo canino fue enviado para rastrear el camino dejado por estas huellas, y aproximadamente a las 12:18 am del 23 de julio, los perros localizaron a los 2 sospechosos escondidos bajo un arbusto en un área boscosa detrás de la vivienda. Fue allí donde la policía capturó a Robert Bever y a su hermano menor, Michael Bever, sin resistencia. Robert todavía portaba un cuchillo cuando fue detenido. Una vez bajo custodia, Crystal identificó claramente a sus 2 hermanos mayores como los responsables del ataque, proporcionando así una de las pruebas testimoniales clave para que las autoridades formularan los cargos pertinentes. Además de las armas blancas utilizadas en la masacre, los agentes encontraron varias herramientas cortantes, un hacha y equipo de protección personal dentro de la casa, lo cual indicó a los investigadores que no se trató de un incidente impulsivo, sino de un ataque premeditado. Al investigar más a fondo, las autoridades también hallaron cámaras de vigilancia y una memoria flash USB conectada a equipos dentro de la vivienda, lo que llevó a los investigadores a considerar que los perpetradores podrían haber planeado o incluso grabado partes del ataque. Una vez que todos los sobrevivientes fueron asegurados y trasladados, los investigadores continuaron con la recolección de evidencia en el lugar, incluyendo las cámaras, dispositivos electrónicos y muestras de ADN y huellas, con el objetivo de reconstruir cada minuto del suceso. En los días siguientes, los hermanos fueron presentados ante la Corte del Condado de Tulsa el 3 de agosto de 2015, momento en el que sus defensores públicos entraron una declaración de no culpables en su nombre ante los cargos de asesinato y agresión relacionados con la hermana sobreviviente.
En ese arraigo se fijó una audiencia preliminar para octubre de ese año y se inició oficialmente la preparación del caso, con ambas defensas solicitando al tribunal, entre otras cosas, que se sellara la documentación para limitar el acceso público y que Michael fuera juzgado como menor, peticiones que finalmente fueron denegadas por la jueza al considerar que existía evidencia suficiente para procesarlo como adulto. Es importante mencionar que ambos hermanos fueron procesados por separado. Primero hablemos de Robert, el hermano mayor. Robert fue arraigado en agosto de 2015 junto a su hermano y en un principio ambos se declararon no culpables de los cargos por 5 asesinatos en primer grado y un cargo de asalto con intención de matar relacionado con la hermana sobreviviente. Sin embargo, después de varias postergaciones de audiencias y en medio de la preparación del caso, Robert cambió su declaración legal y en septiembre de 2016 se declaró culpable de todos los cargos en su contra ante el Tribunal del Condado de Tulsa. En la audiencia donde entró su declaración, los fiscales explicaron que su decisión de aceptar un acuerdo que evitara la pena de muerte no fue sencilla debido a la brutalidad de los hechos, pero que se optó por esta vía para evitar un juicio capital que habría forzado a la hermana sobreviviente a revivir los detalles del ataque repetidamente en sala. Al declararse culpable, Robert recibió varias cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, una por cada uno de los 5 cargos de asesinato, además de una sentencia adicional por el cargo de asalto. La fiscalía señaló durante la sentencia que su decisión de negociar en vez de buscar la pena de muerte se centró en permitir que los 2 hermanos sobrevivientes pudieran avanzar con sus vidas sin la carga de un largo juicio con apelaciones. Aunque Robert no enfrentó juicio completo con jurado, su papel dentro del proceso no terminó ahí. Durante la causa penal de Michael, Robert fue llamado a testificar a favor de la defensa. En un momento emotivo del juicio de su hermano menor, Robert subió al estrado y dijo al jurado que en muchas ocasiones había mentido a la policía sobre los hechos de esa noche, admitiendo que originalmente había incluido a Michael en la narrativa de los asesinatos porque no quería que Michael pensara que estaba dejando toda la culpa sobre él, y también afirmando que quería contar la verdad. El defensor público de Michael explicó al jurado que Robert sufría de problemas de salud mental y que había cambiado su versión de los hechos múltiples veces, lo que, en su opinión, mostraba por qué la responsabilidad del crimen debía evaluarse con cautela. Este testimonio de Robert fue parte de la estrategia defensiva en el juicio de Michael, no para reabrir el proceso de Robert, dado que él ya había aceptado su responsabilidad legalmente, sino para intentar demostrar al jurado que la participación de Michael podría no haber sido igual en todos los aspectos. La defensa intentó llevar al estrado también evidencia y testigos sobre condiciones del hogar y del estado mental de los hermanos, aunque varias peticiones para introducir ciertos testigos fueron rechazadas por el juez, lo que limitó cómo se pudo construir esa defensa en la etapa principal del juicio de Michael. En cuanto a Michael, el juicio se realizó en 2018. La fiscalía y la defensa presentaron testimonios y pruebas extensas con el objetivo de convencer a los 12 jurados de la participación de Michael en los asesinatos de sus padres y 3 de sus hermanos, así como en el intento de matar a Crystal, su hermana sobrevivientes. El juicio comenzó formalmente el 16 de abril de 2018 y tras semanas de presentaciones, se dictó veredicto el 9 de mayo de 2018. Desde los primeros días del proceso, la Fiscalía introdujo cientos de piezas de evidencia física que incluían objetos recuperados en la escena y en la ropa que Michael llevaba la noche de los hechos, destacando que sus manos estaban marcadas con sangre y cortes compatibles con participación en el ataque, así como cuchillos ensangrentados encontrados en el lugar donde él y su hermano fueron arrestados. Durante el juicio, se escucharon múltiples testimonios de agentes y personal de emergencia que participaron en la respuesta a la llamada del 911 la noche del crimen. Un oficial policial que fue de los primeros en llegar describió cómo encontró un gran charco de sangre en el porche y, al ingresar, varios cuerpos sin vida, además de la hermana herida, y cómo cuando localizaron a los hermanos escondidos en el bosque, Michael estaba cubierto de sangre y con 2 cuchillos, uno plegable y otro de hoja mayor, junto con equipo tipo militar encontrado cerca de ellos. La fiscalía llevó a la corte también a una enfermera traumatóloga que trató a Crystal, y ella relató que la joven, una vez fuera de cirugía, escribió en un papel la frase «2 hermanos hicieron esto» y señaló sus heridas, confirmando la participación de ambos en los hechos.
Entre las declaraciones más directas de la conducta de Michael, una investigadora de escena del crimen declaró que mientras tomaba muestras de ADN de las manos de Michael, él dijo por su propia cuenta que no había matado a nadie y que había intentado detener a su hermano Robert. Esta versión fue incluida por la defensa para intentar mostrar que su rol no fue el mismo que el de Robert. Sin embargo, la fiscalía también presentó testimonios de miembros del cuerpo policial que indicaron que Michael, cuando fue detenido, mostró una actitud tranquila y sin señales claras de arrepentimiento. Un oficial declaró que Michael incluso le dijo «espero que estén bien», en referencia a las víctimas, lo cual fue citado para sugerir una actitud desconectada de la gravedad de los hechos. Parte de la argumentación del fiscal durante las conclusiones finales incluyó una entrada del diario carcelario de Michael leída ante los jurados que decía: «Había una vez dos hermanos llamados Robert y Michael. Odiaban a su familia y la mataron. Fin». Esta entrada fue usada para reforzar la idea de que ambos hermanos compartían la intención de cometer los crímenes y no solo se trató de una participación pasiva de Michael. Durante el juicio, la defensa sí intentó argumentar que la conducta de Michael había sido influenciada por su hermano mayor, que él estaba sorprendido por lo que pasó, y destacó que no llevaba equipo de protección como Robert y que la evidencia física no era concluyente de que él hubiese apuñalado a alguien directamente. Además, en varias etapas de la corte, la defensa trató de llamar testigos adicionales, incluido un detective retirado y un experto en estado mental, para reforzar la tesis de que Michael había sido coaccionado y que su capacidad para manejar el estrés de esa noche debería ser atenuante. Sin embargo, el juez rechazó llevar a cabo algunos de esos testimonios durante la fase principal del juicio, lo que limitó la defensa. Tras varias horas de deliberación, el jurado encontró a Michael Bever culpable de los 5 cargos de asesinato en primer grado y del cargo de asalto con intención de matar a su hermana sobreviviente. La fiscalía había subrayado que, incluso si el jurado no creía que Michael hubiese apuñalado a alguien personalmente, la evidencia indicaba que ayudó a planificar y ejecutar los asesinatos y no intentó detener las muertes. Después de la condena en la fase de sentencia, el tribunal impuso 5 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos y además 28 años adicionales por el asalto con intención de matar. Según la normativa de Oklahoma, aunque en teoría existe la posibilidad de libertad condicional tras un número muy grande de años, 225 en este caso, el diseño de las penas consecutivas y los requisitos sobre el porcentaje de tiempo servido hacen prácticamente imposible que Michael salga en libertad durante su vida. Después de los juicios, Robert y Michael fueron trasladados a centros penitenciarios distintos y desde entonces han permanecido allí cumpliendo sus largas condenas. Según registros públicos sobre el caso, Robert está recluido en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, una de las cárceles de seguridad más altas del estado, donde cumple cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por múltiples asesinatos. Dentro de prisión, Robert no ha permanecido tranquilo. Documentos y reportes oficiales señalan que el 15 de julio de 2019 intentó atacar a 2 funcionarios penitenciarios en el Centro Correccional Joseph Harp en un incidente que tuvo lugar en la sala común de la prisión, lo que demuestra un comportamiento agresivo incluso después de su encarcelamiento. Además de esto, en noviembre de 2020 fue condenado a 3 cadenas perpetuas adicionales por agresiones cometidas en prisión, elevando significativamente su tiempo total de encarcelamiento. En prisión, Robert también ha tenido comportamientos que reflejan su identidad dentro del sistema penal. Según informes disponibles, se ha tatuado ambos brazos con mensajes alusivos a su condena, incluyendo uno que dice LWOP-X5, siglas en inglés de cadena perpetua sin libertad condicional por 5 cargos, y otro con la palabra 5, en referencia a los 5 asesinatos de los que fue responsable. En cuanto a Michael Bever, tras su condena en 2018, fue enviado al Centro Correccional de Lexington para cumplir su pena de 5 cadenas perpetuas consecutivas, más 28 años por el cargo de asalto con intención de matar. Durante su encarcelamiento, no hay registros públicos confiables de entrevistas extensas ni reportes oficiales detallados sobre su conducta interna, lo cual es común en casos de reclusos de mínima notoriedad mediática posterior a sus condenas. Sin embargo, se sabe que en la cárcel, Michael mantuvo un diario que fue descrito como mórbidamente violento por personal penitenciario, algo que fue registrado por fuentes periodísticas al inicio de su internamiento y que llegó a figurar entre las evidencias y argumentos en su proceso judicial.
Tanto Robert como Michael han seguido aislados no solo entre ellos, sino de la comunidad, cada uno en su respectiva prisión, y no hay información pública reciente que indique actividades específicas fuera de sus rutinas como reclusos, como participación en programas educativos, laborales o de rehabilitación, más allá de los incidentes disciplinarios conocidos en el caso de Robert. En cuanto a su contacto con el mundo exterior, ambos están sujetos a las normas carcelarias estándar, comunicación supervisada con abogados, familiares o contactos autorizados bajo reglamento institucional y sin acceso a medios públicos como entrevistas televisivas o apariciones en documentales recientes. Antes de terminar el vídeo, aquí les dejo información extra. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, que eso me ayudaría muchísimo. Gracias por su tiempo y atención. Que tengan un buen día.